Normalmente existen 4 glándulas paratiroides, localizadas por detrás de la glándula tiroides. Aunque el número es variable, pudiendo existir más o menos, su forma es elipsoide, plana y su color es marrón. Con la edad son más amarillentas por un mayor contenido graso, que en los adultos no sobrepasa el 50% y en los ancianos puede llegar a ser el 60 al 70% del peso glandular. Las glándulas paratiroides inferiores se originan del endodermo de la tercera bolsa braquial y migran con el timo, lo que puede determinar una localización variable desde el ángulo de la mandíbula al mediastino anterior y en ocasiones tan bajo como el pericardio. Las paratiroides superiores derivan de la cuarta bolsa braquial, en íntima relación con el cuerpo último braquial, del cual se separan al incorporarse a este al tiroides. Se sitúan a nivel del istmo tiroideo, cerca de la intersección de la arteria tiroidea media con el nervio recurrente laríngeo. Pueden localizarse en la cápsula de la glándula tiroides o estar incluidas dentro del tejido tiroideo, pero siempre rodeadas por una cápsula del tejido conjuntivo por la cual penetran en su interior elementos vasculares y nerviosos. La principal función de la glándula paratiroides es la secreción de la parotormona, hormona que en conjunto con el metabolismo activo de la vitamina D y la calcitonina integra un complejo sistema endocrino que controla la homeostasis del calcio y el fósforo. Histológicamente, las glándulas paratiroides están compuestas por 2 tipos celulares, las células principales y las células oxifílicas. Con tinciones de hematocilina y eosina, las células principales son de citoplasma, son de color rosa pálido o intenso dependiendo del contenido de glucógeno. En el interior de su citoplasma contienen gránulos de la hormona paratiroidea, mientras que las oxifílicas son de abundante citoplasma acidófilo y se debe a la presencia de abundantes mitocondrias. Las células oxifílicas son menos abundantes, con núcleos de menor tamaño, citoplasma eosinófilo y granular, y las células principales tienen con sus límites bien definidos y aspecto vacuolizado. En cuanto a la irrigación o vascularización de las paratiroides, tenemos que tener en cuenta que las paratiroides superiores se nutren por las pequeñas ramas de la rama tiroidea superior. Estas ramas o estos colaterales tienen anastomosis extratiroidea con las arterias tiroideas inferiores, y las paratiroides inferiores generalmente se nutren solo de la arteria tiroidea inferior. Fisiológicamente, la función de las glándulas paratiroides es regular las concentraciones de calcio libre en la sangre. La función de la hormona paratiroidea en el organismo activa unos mecanismos para elevar las concentraciones de los niveles de calcio cuando éste se encuentra disminuido. Esto más tardado por activar los osteoclastos, movilizando el calcio del hueso, aumenta la reabsorción tubular renal del calcio y aumenta la conversión de la vitamina D. En condiciones normales, la concentración del calcio en el líquido extracelular está regulada por gran exactitud y solo en situaciones infrecuentes varía más allá de un pequeño porcentaje respecto a su valor normal, que aproximadamente 9.4 miligramos por decilitro, lo que equivale a 2.4 milimols de calcio por litro. Este control preciso es esencial, debido a que el calcio desempeña un papel clave en muchos procesos fisiológicos como la contracción del músculo esquelético, cardíaco y liso, la coagulación de la sangre y la transmisión de los impulsos nerviosos. Las células excitables, como las neuronas, son muy sensibles a las modificaciones de las concentraciones de iones de calcio, de esta manera que el aumento de la misma por encima del valor normal, ya estamos hablando de una hipercalcemia, provoca una depresión progresiva del sistema nervioso. Por lo contrario, cuando hay una disminución de la concentración del calcio, hablamos de hipocalcemia y causa una excitación del sistema nervioso. Una característica importante en la regulación del calcio extracelular es que solo aproximadamente el 0,1% del calcio corporal total se localiza en el líquido extracelular. Alrededor del 1% se encuentra en el interior de las células y de sus orgánulos, y el resto permanece almacenado en los huesos. Por tanto, los huesos pueden actuar como grandes reservorios, liberando calcio cuando disminuye la concentración del mismo en el líquido extracelular y almacenándolo en situaciones de exceso. Alrededor del 85% del fosfato corporal permanece almacenado en los huesos. Del 14 al 15% es intracelular y al menos el 1% se encuentra en el líquido extracelular. Aunque la concentración de fosfato en el líquido extracelular no está tan estrechamente relacionada como el calcio
El fosfato también desempeña funciones importantes y está controlado por muchos mecanismos, muchos factores que regulan el calcio. El calcio existe en el plasma de tres formas. Aproximadamente el 41%, 1 milimol por litro, circula combinado con proteínas plasmáticas y esta forma no se difunde a través de membranas capilares. 2. Alrededor del 9% del calcio, 0,2 milimols por litro, se difunde a través de las membranas capilares, pero está combinado con los iones del plasma y los líquidos intersticiales, por ejemplo como el citrato y el fosfato, de una forma no ionizada. Y 3. El 50% restante del calcio plasmático difunde a través de las membranas capilares y está ionizado. Efectos fisiológicos extraóseos de las concentraciones alteradas del calcio y fosfato en los líquidos corporales. Estas variaciones de concentraciones de fosfato en el líquido extracelular entre un valor muy inferior a normal a 2 o 3 veces superior a su cifra normal no tienen efectos corporales significativos inmediatos. Por contrario, las elevaciones o descensos ligeros del calcio iónico en el líquido extracelular provocan con frecuencia efectos fisiológicos inmediatos y manifiestos. Además, la hipocalcemia y la hipofosfatemia crónica reducen mucho la mineralización ósea. Como se puede evidenciar, estos cambios pueden producir la hipocalcemia, producen la excitación del sistema nervioso y tetanía. Cuando la concentración extracelular de los iones de calcio descienden a valores inferiores a los normales, el sistema nervioso se hace progresivamente más excitable, debido a que este fenómeno aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal de los iones de sodio y permite el inicio rápido de los potenciales de acción. Cuando la concentración plasmática del calcio iónico es aproximadamente un 50 menor a lo normal, las fibras nerviosas periféricas se vuelven tan excitables que comienzan a descargar de manera espontánea, iniciando salvas de impulsos nerviosos que pasan a los músculos esqueléticos periféricos y provocan contracción muscular tetánica. En consecuencia, la hipocalcemia provoca tetanía, también causa en sus veces convulsiones por sucesión del aumento de la excitabilidad cerebral. En relación a la absorción y excreción del calcio y el fósforo, tenemos que la ingesta diaria habitual del calcio es de aproximadamente 1000 miligramos, al igual que para el fósforo. En concentraciones normales, como los del calcio, se absorben mal en el intestino. Sin embargo, como se explicará más adelante, la vitamina D facilita la absorción del calcio en el intestino y hace que por lo general se absorba un 35%, que equivale aproximadamente a 350 miligramos día del calcio ingerido. El calcio restante del intestino es eliminado por las heces. Al aparato digestivo llegan 250 miligramos día adicionales con las secreciones gastrointestinales y las células mucosas desprendidas. Por tanto, alrededor del 90%, es decir, 900 miligramos día de la cantidad diaria ingerida del calcio se elimina con las heces. La absorción intestinal del fósforo se produce con mucha facilidad, excepto en lo que refiere a la porción del fosfato eliminada con las heces en combinación con el calcio no absorbido. Casi todo el fosfato de la dieta que se absorbe en el intestino y hacia el torrente sanguíneo para ser eliminado más tarde por la orina. A la excreción renal del calcio y el fósforo, aproximadamente el 10%, es decir, 100 miligramos día del calcio ingerido, se elimina con la orina. Alrededor del 41% del calcio del plasma está unido a proteínas plasmáticas y por tanto no se filtra a través de los capilares glomerulares. El resto está combinado con aniones de fosfato, un 9%, y el ionizado, un 50%, y se filtra por los glomérulos hacia los túbulos renales. En condiciones normales, los túbulos reabsorben el 99% del calcio filtrado y cada día se eliminan alrededor de 100 miligramos con la orina. Cerca del 90% del filtrado glomerular se reabsorbe en los túbulos proximales, en las asas de Henle y las porciones iniciales de los tubos distales. Más adelante, en las zonas finales de los túbulos distales y en los iniciales de los túbulos colectores, la reabsorción del 10% restante es muy selectiva y depende de la concentración del ion del calcio en la sangre. La excreción renal del fósforo está controlada por un mecanismo de rebosamiento. Este mecanismo consiste en cuando la concentración del fosfato en el plasma es menor al valor crítico,
de aproximadamente 1 milimol por litro se reabsorbe con el fosfato del filtrado glomerular y no se pierde nada de fosfato con la orina. Sin embargo, por encima de este valor crítico, el ritmo de pérdida del fosfato es directamente proporcional a cada fracción adicional de aumento. Así, el riñón regula la concentración de fosfato en el líquido extracelular a través de la modificación del ritmo de excreción del fosfato. Entonces va a depender de la concentración plasmática de este y según la velocidad de filtración del fosfato en los riñones. Respecto al hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelular, el hueso se compone de una recia matriz orgánica que se fortalece notablemente gracias a los depósitos de las sales del calcio. El hueso compacto está compuesto por el 30% de su peso por su matriz y el 70% por sal. El hueso neoformado puede tener unos porcentajes considerables mayores a la matriz de las relaciones con la sal. Esta matriz orgánica del hueso está formada por un 90-95% de fibras de colágeno y el resto por un medio gelatinoso homogéneo denominado sustancia fundamental. La sustancia fundamental está compuesta por un líquido extracelular que se asocian con proteoglucanos, sobre todo condroitina, sulfato y ácido laururónico. La función precisa de cada uno de ellos se desconoce, pero se sabe que ayudan a controlar el depósito de sales de calcio. Las sales óseas, a su vez, son sales cristalinas que se depositan en la matriz orgánica del hueso y están compuestas principalmente por calcio y fosfato. La fórmula principal de la sal cristalínica es denominada hidroxiapatita. En estas sales óseas también pueden existir iones de magnesio, sodio, potasio y carbonato. La vitamina D ejerce un efecto facilitador de la absorción del calcio en el tubo digestivo. También tiene efectos importantes tanto con el depósito sobre la reabsorción del hueso. La vitamina D no es por sí misma la sustancia activa que provoca los efectos. Por contrario, la vitamina D debe convertirse primero mediante reacciones sucesivas en el hígado y en el riñón, y el producto final activo de 1,25 dihidroxicalciferol que también muestra una sucesión de etapas que culmina con la formación de esta sustancia a partir de la vitamina D. Entonces, se describen varias etapas para que esto se pueda producir. El colcalciferol o vitamina D3 se forma en la piel. Varios compuestos derivados de los esteroles pertenecientes a la familia de la vitamina D y todos ellos realizan más o menos las mismas funciones. El más importante es el denominado vitamina D3. Es el colcalciferol el que se forma en la piel como resultado de las radiaciones y por los rayos X del sol. Entonces, en consecuencia, la exposición adecuada a la luz solar evita un déficit de vitamina D. El colecalciferol se convierte en 25-hidroxicolecalciferol en el hígado. Eso está limitado a que el 25-hidroxicolecalciferol ejerce un efecto inhibidor mediante la retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Este efecto de retroalimentación tiene una importancia extrema por dos razones. Primero, que el mecanismo de retroalimentación regula por precisión las concentraciones de 25-hidroxicolecalciferol en el plasma y segundo, esta conversión controlada de la vitamina D3 en 25-hidroxicolecalciferol conserva la vitamina D almacenada en el hígado para su utilización futura. Una vez que ha sido transformada, solo persiste en el organismo durante unas cuantas semanas, mientras que en su forma de vitamina D puede ser almacenada en el hígado durante muchos meses. La forma activa o las acciones fisiológicas de la vitamina D. Su forma activa de vitamina D tiene efectos sobre el intestino, los riñones y los huesos, que incrementan la absorción del calcio y el fosfato hacia el líquido extracelular y contribuyen con la regulación de esta sustancia mediante mecanismos de retroalimentación. Los receptores de vitamina D están presentes en la mayoría de las células del organismo y se sitúa principalmente en los núcleos de la célula diana. Análogo a los receptores de los esteroides y de la hormona tiroidea. El receptor de la vitamina D tiene dominio de la unión de las hormonas y el ADN. El receptor de la vitamina D forma un complejo con otro receptor intracelular, el receptor retinoide X, y este complejo se une con el ADN y se activa en transcripción en la mayoría de las situaciones.
Sin embargo, en algunos casos la vitamina E suprime la transcripción, aunque el receptor de vitamina E se une a varias formas de colecalciferol, su afinidad por el 1,25 dihidroxicalciferol es aproximadamente 1000 veces más. La parotidia representa un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato. Al regular la reabsorción intestinal, la excreción renal y el intercambio de estos iones entre el líquido extracelular y el hueso. La hipersecreción de la parotormona causa una reabsorción rápida de sales de calcio en los huesos, produciendo hipercalcemia en el líquido extracelular. Por el contrario, la hipofunción de las parótides da lugar a hipocalcemia. La forma activa de la parotormona humana está constituida por una cadena polipeptídica de 84 aminoácidos que tiene una vida de 2 a 4 minutos. El gen de la parotormona humana ha sido localizado en el brazo corto del cromosoma 11 junto a los genes que codifican la calcitonina, la catalasa y la betaglobulina. Químicamente, la hormona parotidia, que se ha aislado de forma pura, se sintetiza en los ribosomas de forma de una prehormona, una cadena polipeptídica de 110 aminoácidos. A continuación se divide y se convierte en una prohormona de 90 aminoácidos y después en la hormona propiamente dicha, en 84 aminoácidos. En el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, por último se empaqueta en gránulos secretores en el citoplasma de la célula. La hormona final tiene un peso molecular de alrededor de 9500. También se ha aislado en las glándulas parotídeas compuestos más pequeños que tan solo con 34 aminoácidos contiguos al extremo N-terminal de la molécula. Muestran actividad plena de la parotormona. De hecho, dado que los riñones eliminan con rapidez la hormona completa de 84 aminoácidos en el plazo de minutos, mientras que los fragmentos permanecen en la sangre durante horas. Una gran proporción de la actividad hormonal se debe a estos fragmentos. Con respecto al efecto de la hormona parotiroidea sobre las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido extracelular, en un estudio experimental con animales, se muestran los efectos aproximados de las concentraciones sanguíneas del calcio y el fosfato produciendo una infusión brusca de la hormona parotiroidea. Este se mantiene durante unas horas. Se observa que al inicio de la infusión, las concentraciones del ion de calcio comienzan a elevarse y alcanzan una meseta en unas 4 horas. Por otra parte, el descenso de las concentraciones de fosfato es más rápido que la elevación del calcio y alcanza un valor mínimo de 1 a 2 horas. El ascenso de la concentración del calcio se debe sobre todo a dos efectos. Un efecto de la parotormona consistente en provocar la reabsorción del calcio y el fosfato del hueso y segundo, un efecto rápido de la parotormona consistente en reducir la excreción del calcio por los riñones. El descenso de la concentración de fosfato, por otra parte, se debe a un potente efecto de la parotormona que aumenta la excreción renal de este ion y que suele ser bastante marcado como para superar el aumento de la reabsorción de fosfato del hueso. La paratiroidea aumenta la reabsorción de calcio y fosfato del hueso. La parotormona parece tener dos efectos sobre el hueso, ambos destinados a favorecer la reabsorción del calcio y el fosfato. Uno es por una fase rápida que inicia en minutos y aumenta progresivamente durante varias horas. Esta fase es el resultado de la activación de las células óseas ya existentes, sobre todo los osteocitos, para provocar la reabsorción del calcio y el fosfato. Y la segunda fase es mucho más lenta y requiere para el desarrollo pleno varios días, incluso semanas. Es el resultado de la proliferación de los osteoclastos, seguida de un gran incremento de la reabsorción osteoclástica del propio hueso, y no solo de las sales de fosfato cálcico que contiene. Entonces, en resumen, los efectos de la hormona en el hueso, riñones e intestino, vamos a tener que la parotormona estimula la reabsorción ósea. 2. La parotormona mayor reabsorción de calcio en túbulos renales hay menor excreción y a menor reabsorción de fósforo hay mayor excreción. La parotormona necesaria para la conversión de 25 hidroxicolecalciferol en 1,25 hidroxicolecalciferol hay mayor absorción de calcio en el intestino delgado. La calcitonina es una hormona polipeptídica secretada por las células parafoliculares, también conocidas como células C o células claras.
de la glándula tiroides en respuesta a la hipercalcemia. Esta hormona se encarga de reducir los niveles de calcio y para ello inhibe la reabsorción osteoclástica. Estas células, que constituyen solo el 0,1% de la glándula tiroides, tienen un núcleo grande y claro, con numerosos gránulos finos de calcitonina y predominan en la parte interna del lóbulo tiroideo. Su origen neuroendocrino está en la cresta neural y su migración caudal durante la embriogénesis. La calcitonina es un polipéptido de 32 aminoácidos con un puente de disulfuro y un grupo de aminos en el aminoácido prolina carboxiterminal. Su peso molecular es de 3,4 y para su actividad biológica requiere la secuencia total de aminoácidos así como la integridad del puente de disulfuro y el grupo poliamida. La calcitonina se forma a partir de una precalcitonina con 141 aminoácidos, de la que desciende por efecto de una peptidasa otro péptido que es la procalcitonina de 116 aminoácidos. En la biosíntesis de la calcitonina es compleja, localizándose un gen responsable en el cromosoma 11. Se conocen las secuelas polipeptídicas de la calcitonina de diferentes especies, entre ellas existen notables diferencias en cuanto a la potencia hipocalcemiante. A igualdad de peso, la calcitonina del salmón es 10 veces más potente que la humana y 100 veces más que la porcina, una semivida circulante mayor con una menor degradación renal y una mayor afinidad con los receptores podrían explicar esta característica. La semivida de la calcitonina es de unos 10 minutos y su degradación se produce por vía renal, hepática y ósea principalmente. Existen otros procesos de filtración, reabsorción tubular y degradación renal con la eliminación de cantidades muy pequeñas. La calcitonina es segregada en respuesta al aumento de la concentración plasmática del calcio. La disminución de este ion inhibe la secreción de calcitonina y existe una correlación lineal entre la calcemia y su secreción. La hipercalcemia o hipocalcemias agudas provocan una liberación o frenación rápida de la hormona, mientras que cuando estos estímulos son crónicos los efectos son menos patentes. La parotormona, la secretina y las prostaglandinas no parecen modificar su secreción. Algunas sustancias que estimulan la secreción de calcitonina son el magnesio a dosis farmacológicas, los agonistas, los beta-adrenérgicos, la dopamina, los estrógenos, el glucagón, secretina y la gastrina. Biológicas de la calcitonina sobre el hueso. Vamos a tener que la calcitonina inhibe la reabsorción ósea, disminuyendo el número y actividad de los osteoclastos. Actúa sobre los osteoclastos por dos vías. Por un lado, causa la retracción y pérdida de los bordes rugosos de los osteoclastos, favoreciendo la separación de estas células de la superficie ósea. Y por otro lado, inhibe la producción y enzimas proteolíticas, mecanismo por el cual los osteoclastos reabsorben en el tejido óseo. La calcitonina inhibe la liberación de la fosfatasa ácida y de carbónico anhidrasa 2, que intervienen en la osteólisis osteoclástica, y también inhibe la tirosincinasa, que favorece la adhesión del osteoclasto a la matriz mineralizada. Aunque el complejo receptor involucrado de esta acción es mal conocido, se sabe que ambos, el AMPC cíclico y el calcio intracelular, son segundos mensajeros para este efecto. En cuanto a las acciones sobre el riñón, la calcitonina aumenta la secreción urinaria de calcio, fósforo, sodio, cloro, potasio y magnesio. Los efectos fosfatúricos tienen lugar en el túbulo proximal. Cuando la calcitonina es muy elevada, la excreción del calcio puede disminuir y probablemente en relación con la hipocalcemia transitoria que induce. Todas estas acciones renales son posiblemente solo farmacológicas, pues para aumentar o provocar un aumento significativo de la excreción de sodio se requiere una dosis de calcitonina 100 veces mayor a la necesaria para descender la calcemia. La importancia fisiológica de la calcitonina se desconoce. La calcitonina solo tiene un efecto débil en la concentración plasmática del calcio y ello se explica por dos razones. En primer lugar, cualquier reducción de calcio causada por la calcitonina lleva en horas a una poderosa estimulación de la parotormona, que supera su efecto de la primera. La superioridad del sistema de control de la parotormona explica que el cambio que en el carcinoma medular de tiroides, neoplasia de la célula C,
que cursa con una hipersecreción de la calcitonina, no se asocia con la hipocalcemia. En segundo lugar, en el adulto los ritmos diarios de resorción y depósitos de calcio son bajos e incluso aunque la calcitonina reduzca la velocidad de absorción y el efecto sobre la concentración plasmática del calcio seguirá siendo escaso. No ocurrirá lo mismo en los niños, donde el efecto de la calcitonina sería más llamativo. La glándula pineal es una glándula pequeña y cónica que hace parte del hipotálamo y se localiza en el rostro de los colículos superiores y encima de los colículos inferiores. Es una glándula endocrina pequeña que está ubicada en el techo del tercer ventrículo del cerebro en la línea media. Recibe el nombre de glándula pineal por la forma que tiene, que es parecida a la de una piña. Tiene un color gris rojizo, pesa de 0,1 a 0,2 gramos y tiene un tamaño de 5 a 8 milímetros. Está rodeada por la pía madre, de la que divide tabiques de tejido conectivo hacia el interior de la glándula por lobulillos bien diferenciados. Por los tabiques llegan los vasos y las fibras nerviosas de la glándula. Histológicamente tiene dos tipos de células, que son los pinealocitos y las células de la neuroglia. La glándula pineal tiene una estructura lobulada. En el interior de los lóbulos se encuentran los diferentes tipos de células que contienen la epífisis. Las células parenquimatosas son las más abundantes, su tamaño es variable, emiten unas prolongaciones que terminan en masa. Las células de la glía son más escasas y se localizan en la superficie de la epífisis. Dentro de los lóbulos, además de las células anteriores, se consigue la arenilla cerebral, que no es más que el depósito de sales de calcio que se van acumulando en la epífisis con la edad. Como ya se había mencionado, la glándula pineal cuenta con dos tipos celulares, que son los pinealocitos y las células intersticiales. Los pinealocitos, la mayoría de las partes de las células parenquitematosas de la glándula pineal son pinealocitos, que en los cortes histológicos comunes se observan como grandes células claras con núcleos redondeados. En cambio, en las células intersticiales, la glándula humana contiene gran cantidad de células gliales, denominadas células intersticiales, que mediante técnicas de inmunohistoquímica se identifican por reacción positiva, por lo que están estrechamente relacionados con los atrocitos fibrosos. La glándula pineal recibe una inervación simpática del ganglio cervical superior, una inervación parasimpática procedente del ganglio óptico y pterigopalatino, y algunas fibras nerviosas que penetran en el interior de la glándula a través del tallo pineal. La glándula pineal, entre sus funciones tenemos que regula la pigmentación de la piel al transformar la serotonina en melanina, que es la responsable de la pigmentación de la misma. Provoca precocidad de la pubertad solo cuando está involucrado el hipotálamo. Provoca también somnolencia en algunos mamíferos, también está relacionado con la hibernación. Estimula la somatostatina e inhibe la hormona de crecimiento. Actúa como transductor neuroendocrino al transformar la señal lumínica en señal hormonal y en ocasiones inhibe la función gonadal y en otras la facilita. La melatonina es una hormona secretada por la glándula pineal que interviene en diferentes procesos fisiológicos. Juega un papel importante en la regulación de los procesos rítmicos y es un gran reductor endógeno de los radicales libres. De ahí se puede derivar su capacidad antitumoral y también algunas enfermedades del sistema nervioso como el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas en las que el estrés oxidativo juega un papel fundamental para reducir con la aplicación de la melatonina. Esta hormona está presente en numerosos organismos unicelulares hasta llegar a los mamíferos. La principal fuente de secreción es la glándula pineal, aun cuando también se secreta en otros lugares como la retina, el intestino, la médula ósea y la glándula adriana. Su síntesis y liberación se produce con la oscuridad y se suprime con la luz. Esta hormona se sintetiza a partir de un aminoácido triptófano y se convierte en serotonina y esta en melatonina mediante la acción de enzimas serotonina acetiltransferasa y la hidroxidol metiltransferasa. La acción de la luz que regula su síntesis y secreción se hace mediante las vías retinohipotalámicas al núcleo supraquiasmático y a la glándula pineal. Entonces, como podemos citar, los efectos de la melatonina
Entre sus principales funciones está regular los ritmos biológicos, regulación neuroinmunológica, modulación del citoesquelético, activación oncostática y antioxidante.